En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me permito hacer la lectura del Evangelio de San Marcos en su capítulo 5, versículos 1 al 20. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, una persona con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de esta persona. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le contestó: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron: Envíanos a los puercos, para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y comenzó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Amén. Mis queridos hermanos, este texto es una delicia para poder hacer una interpretación y una lectura, y sobre todo, como decíamos, para poder enfrentarnos a este evangelio de la creación. El día de hoy nos van a evangelizar unos cuantos cerditos que llamamos cerdos maratonistas, ¿verdad? Van a ver por qué. Algunos de ustedes lo habrán sabido de inmediato, otros vamos a ir descubriéndolo poquito a poquito. De entrada tenemos que desmenuzar este evangelio. Y lo primero que les quiero decir es el contexto para poder entender este relato. El contexto del evangelio mismo, que después vamos a enriquecerlo con el contexto interno. Es decir, en primer lugar, el evangelio de Marcos es un evangelio dirigido a los cristianos de Roma. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura que está escuchando este evangelio es una cultura romana. No son, por ejemplo, como los destinatarios de Mateo, porque Mateo escribe a los cristianos venidos del judaísmo. En este caso, los cristianos venidos del paganismo, concretamente de Roma, no tienen mucha idea de las cuestiones de Tierra Santa. Es una primera cuestión. La segunda, y vaya, por lo mismo, nos damos cuenta de que la terminología que llega a usar Marcos, por ejemplo, como vamos a ver, el nombre de los demonios, es un nombre romano, ¿verdad? Legión. Lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente cuestión. El Evangelio de Marcos se divide en dos grandes partes. Desde el comienzo hasta el capítulo 8, versículos 27 al 30, y después del 8:30, 8:31 hasta el final del capítulo 16. Estas
dos grandes partes tienen unas ideas muy bonitas. Por ejemplo, la primera sección es dirigida a los judíos, por así decirlo, mientras que la segunda sección es dirigida a los paganos. Y es que tenemos que recordar que Jesucristo, cuando envió a los discípulos, los envió primero a los de la casa de Israel y después a los que venían después de la casa de Israel, por supuesto, ¿verdad? Hasta el fin del mundo, dice la Escritura también, a todos los pueblos. Bueno, dicho eso, entonces pensemos en lo siguiente. La primera parte va a concluir en el momento en el que, estando en Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a los suyos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y recordaremos que después de algunos momentos, Pedro contesta que Jesús es el Cristo. Ahí cierra la primera parte, porque esta primera parte está como dedicada a los judíos. No obstante, también vamos a ver, como es el caso de hoy, va a hablar un poquito ya de los paganos, el evangelio dirigido a los paganos. Como hemos dicho en otras ocasiones, en ese sentido a nosotros nos beneficia, porque nosotros no somos judíos. Para nosotros también ese evangelio que se dirige a los paganos. La segunda sección, después de la profesión de fe de Pedro, está dirigida justamente a los no judíos. Aquí tendrá su conclusión en el capítulo 15, cuando Jesucristo muere en la cruz, dando un fuerte grito, dice la Escritura, en este caso estamos hablando del Evangelio de Marcos, por supuesto, dando un fuerte grito, expiró. Y entonces allí había un soldado romano, y ese soldado romano, ¿qué es lo que dice? También hace una profesión de fe, pero él dice, verdaderamente este era hijo de Dios, lo reconoce como hijo de Dios. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos, nos daremos cuenta de que esa era la tesis de Marcos, porque dice el Evangelio así, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la tesis. Quiere presentar a Jesús como el Cristo y como el Hijo de Dios. El Cristo para los judíos, porque ellos son los que esperaban al Mesías, y el Hijo de Dios para todos los no judíos, para quienes también está ofrecida la salvación. Entonces, el Evangelio de Marcos está dirigido, decíamos, a cristianos de Roma, pero en ese aspecto está dirigido a no judíos, a paganos, ¿sí? Tenemos que tomar eso en cuenta. Esto es un anticipo para poder entender el texto que vamos a leer a continuación. Ahora, ¿cuáles son los datos que necesitamos tomar en cuenta para poder interpretar este texto de la mejor manera? El primer dato es la región. Anteriormente hemos hablado, por ejemplo, del lago de Galilea. El lago de Galilea, bueno, formaba parte también de la Tierra Santa, como no, por supuesto. Pero en este caso, dice que están llegando al otro lado del mar, al otro lado. Ya no es Tierra Santa. Es decir, la narración que vamos a escuchar no se suscita en Tierra Santa, sino fuera de ella. Dice San Marcos, en la región de los Gerasenos. Uy, qué interesante, porque Gerasa en realidad estaba pues bastante lejos y de ahí obtenemos el nombre de nuestro tema del día de hoy. Gerasa, de la orilla del mar de Galilea, estaba más o menos a 48 o 50 kilómetros de distancia. 48 o 50 kilómetros de distancia. Imagínense qué lejos estaba Gerasa de la orilla. Eso es muy importante porque dice que apenas saltó de la barca, vino a su encuentro una persona con espíritu inmundo. Qué interesante porque aquí los estudiosos se ponen pues a reflexionar a qué se refiere entonces Gerasa, sobre todo porque si leemos el Evangelio de Mateo, no dice Gerasa o región de los Gerasenos, dice región de los Gadarenos. Esto no soluciona mucho porque Gadara está también a 10 kilómetros de distancia de la orilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cuestiones o las respuestas son las siguientes. Algunos creen
que al decir Marcos la región de los Gerasenos, se refería no a Gerasa, sino a toda la parte justamente desde que desembarca hasta Gerasa. A todo eso se referiría como la región de los Gerasenos, pero no todos los estudiosos están de acuerdo. Algunos dicen que, por el contrario, eh, Gerasa, mejor dicho, San Marcos, no tenía mucho conocimiento de la Tierra Santa y entonces suponía que la región estaba allí al pie de la orilla del mar de Galilea y pues obviamente por no conocer la geografía y la hidrografía de la Tierra Santa y sus aledañas, pues por eso es que dice la región de los Gerasenos, pero en realidad no es tan correcto, no es tan correcto, pero dejémoslo de momento. Sepamos pues que estamos en territorio pagano y que desde la orilla hasta Gerasa son 50 kilómetros más o menos. Segundo, dice que vino una persona con un espíritu inmundo. Voy a saltarme de momento lo del espíritu inmundo porque ese va a ser un poquito el centro del tema del día de hoy, junto con los cerditos, por supuesto. Entonces me voy a ir un poquito a los sepulcros. Es evidente que nosotros, al escuchar hablar de sepulcros, pues pensamos de inmediato en las tumbas como las conocemos nosotros. Pensamos en los panteones que conocemos nosotros y pensamos pues que así es como vivía esta persona, dice, esta persona con un espíritu inmundo. No, en aquellos tiempos los sepulcros eran o en excavaciones artificiales en laderas de algunas colinas o en hendiduras naturales, cuevas naturales, vaya. O había cuevas de manera natural o la gente hacía cuevas. Y así era. Nosotros, por ejemplo, enterramos a las personas, las ponemos bajo tierra. Ellos no. Ellos los metían en estas sepulturas que eran en en las montañas, en las laderas, en las cuevas, como estamos diciendo, ¿eh? De hecho, por eso es que podemos entender también cuando se habla de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, que también fue hecho así y que dice que pusieron en la entrada una piedra grande, ¿verdad? Pues porque de esa manera es como se trataba. Había sepulturas allí, perdón, había sepulcros allí, y allí en esas cuevas, entre esas cuevas, es donde habitaba este, esta persona con espíritu inmundo. Tiene algunas situaciones interesantes. Dice que nadie podía tenerle ya atado, ni siquiera con cadenas. Fíjate, ya también aquí se muestra un poquito, quizá, ¿verdad? La cultura romana, porque en Roma sí había esto de las cadenas y demás. Entonces dice que ni siquiera con cadenas, y muchas veces le habían maniatado con grillos y también con cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, ¿verdad? No podían dominarlo. Fíjate qué interesante esta afirmación, porque no solamente está diciéndonos la gran fuerza que tenía, sino esta palabra que nos va a ayudar muchísimo, no podían dominarlo. Recuerda que dominar, en el caso de la traducción, hablo de la traducción, por supuesto, hablo del español, dominar viene de dominus, ¿verdad? Y dominus significa señor. Entonces, dominar significa que alguien sea su señor, que alguien le señoree, que alguien le mande, por así decirlo. Nadie podía mandarle, nadie podía dominarlo. Ese dato, insisto, no es únicamente para decir, como a veces pensamos, ¿verdad?, que la gente poseída tiene mucha fuerza. No, es un dato para lo que viene a continuación, por supuesto. Dice entonces el texto que siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Bueno, dos cosas principales. La primera de ellas, perdón, es que en aquellos tiempos se creía, fíjate nada más, esto es genial, ¿eh? Esto es genial. Se creía que en el área de los sepulcros habitaban espíritus inmundos. ¿Y por qué se creía eso? Aquí hay una cosa impresionante. Porque para ellos había una relación directa entre la muerte y el dominio del demonio o de los demonios. ¿Sí? Creo que eso lo podemos recordar, por ejemplo, cuando se dice que por envidia del demonio entró
el pecado y con el pecado entró la muerte a este mundo. El cristiano sabe, fíjense, esto es importante, eso lo podemos revisar también en el Catecismo de la Iglesia Católica. El cristiano sabe que el ser humano es de condición mortal, sí, pero Dios no nos destinó a la muerte. Y dice el catecismo también, nos recuerda el catecismo una verdad de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es esta verdad? Que la muerte entró por el pecado y el pecado vino por el tentador. Por eso es que para ellos había una relación intrínseca entre la muerte, representada por sepulcros, y los demonios. Entonces, para ellos, en ese sentido, esa tierra era tierra de muerte, pero también era una tierra donde reinaba el mal. Mejor no lo pude haber dicho. En esa tierra de muerte es, por así decirlo, tal cual donde reina el mal. La segunda cosa que tenía que decirles es que ustedes ya habrán escuchado que actualmente se pone un poco en duda acerca de las posesiones demoníacas que la Biblia cuenta. Vamos por partes, vamos por partes. Algunos estudiosos de la Biblia han logrado hacernos conocer justamente las situaciones que en aquellos momentos primaban. Y estas situaciones tenían que ver con desconocimiento de ciertas enfermedades físicas y también psicológicas. Sobre todo estas segundas son las que eran referidas muchas veces a la posesión diabólica o demoníaca, por lo mismo, porque también la enfermedad era consecuencia del pecado. Según algunos, en aquellos tiempos se pensaba que la enfermedad y la muerte eran consecuencias, causadas por el pecado, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esta cultura para poder entender lo que se nos está diciendo. Por eso es que dice que estaba allí entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Lo que nos está diciendo entonces, lo que nos está contando, porque Marcos es un excelente narrador, nos está contando una historia terrible, una historia donde se ve la fuerza descomunal del reino del mal, donde se ve justamente también este miedo que causaba a las demás personas y que no les dejaba estar en paz, por supuesto, no les dejaba estar en paz. Bien, entonces cuenta el texto que al ver de lejos a Jesús, dice, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de esta persona. Aquí como que el evangelista siguió narrando y se le olvidó la otra parte y tuvo que decir lo que había pasado, porque en teoría dice que al ver de lejos a Jesús, corrió y dijo todo esto. Ya no cabe tiempo, por así decirlo, para que Jesús le hubiese dicho: sal de esta persona, espíritu inmundo. Pero en realidad, pues tiene que decirlo porque a continuación viene un diálogo bien interesante en el cual se enfrentan en el ámbito del dominio Jesús contra los demonios, que no son pocos, por supuesto, no son pocos. Vamos a ver entonces, continúa diciendo voy a decir lo siguiente. Otro dato del Evangelio de Marcos es que mientras Jesús no concluya su itinerario, que en Marcos va, ya lo dijimos al principio, del capítulo 1 al capítulo 8, donde les dije que era escrito para los judíos, ¿se acuerdan? Donde se menciona a Jesús como el Cristo. Mientras vamos avanzando, existe algo que los estudiosos le han llamado el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Cuando algunos están por descubrir quién es Jesús, y Jesús dice: shh, no le digan a nadie. Los los seres humanos, van descubriendo a Jesús más o menos, pero Jesús siempre dice: no, no, que nadie sepa. Todavía no era el momento de que se supiera quién era Jesús, de que se supiera que Él era el Cristo. Será el momento hasta que Pedro lo reconozca como tal. Pero mientras tanto, existe este dato que los estudiosos, insisto, le han puesto el secreto mesiánico. Sin embargo, dije los seres humanos,
Porque los demonios sí sabían quién era Jesús. Si se dan cuenta entonces, de inmediato el demonio lo reconoce, ¿verdad? Y le dice, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Qué interesante, porque les digo que vamos a ver un juego de dominios, por así decir, un juego de poder. Dice, le llama a Jesús por su nombre, para empezar. Van a ver que eso es importante. Le llama a Jesús por su nombre. Jesús. Y luego todavía le hace un reconocimiento. Hijo de Dios Altísimo. De hecho, la postración que hace, tampoco los estudiosos se ponen de acuerdo al 100%, pero gran parte de ellos, de los estudiosos de la Biblia, comentan que esta postración es porque no le quedaba de otra al endemoniado, porque es un reconocimiento, las palabras lo indican, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y por tanto esta postración sería como otras donde se cae delante del Señor, en este caso de Dios, en lo que estoy contando, de Dios, para afirmar que Él es la divinidad. Y en ese sentido, este versículo también diría exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando se postra, también diría, el mensaje sería ese, se está reconociendo la divinidad de Jesús y por tanto el señorío de Jesús. Fíjate qué interesante lo acabo de decir porque es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la pregunta que Jesús le hace? Y esta es buenísima. Esta es buenísima. Le dice Jesús, ¿cómo te llamas? Esa pregunta no es únicamente porque se estén presentando, ¿verdad? Ay, mira cómo te llamas, fíjate que yo soy Jesús, qué gusto conocerte. No, 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 no. No se trata de nada de eso. En la antigüedad, eh, obtener el nombre era obtener control sobre. El caso más conocido quizá es justamente el de Adán con todas las especies animales que el Señor pasa delante de él, porque Adán le pone nombre a los animales y en ese sentido es como si se adueñara, como si tuviera cierto control sobre ellas. En otros momentos se le ha querido a Dios justamente decirle quién eres tú, cómo te llamas, pero no se puede decir quién es Dios. No, Dios no puede dar a conocer su nombre directamente porque cuando alguien se lo pregunta, porque estaría cayendo en esto de ser controlado por otro, ser dominado por otro. Dice el Papa Francisco, justamente en la Patris Corde, esta carta apostólica que recién ha salido hace un par de meses, dice que es lo mismo, la misma idea, la misma intención que cuando se cuenta que José le pondrá por nombre Jesús, ¿verdad? Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice el Evangelio de Mateo. Pues resulta que si recordamos y tenemos presente la historia que la Escritura nos está contando, la historia de la salvación en la plenitud del tiempo, pues José no era padre directo de Jesús, era de alguna manera, pues simplemente de entrada, el esposo de María, sí que ver así como el prometido, pero el esposo de María. ¿Y qué es lo que pasa cuando el ángel le dice a José que él le va a poner por nombre Jesús al hijo de María? Pues que en ese momento él se estará adueñando, apropiando de Jesús, haciéndolo su hijo. Por eso, cuando en este sentido Jesús le dice al hombre, a la persona con espíritu inmundo, le dice, ¿cómo te llamas? Lo que está haciendo directamente es empezar este juego de dominio. El, el espíritu inmundo intentó dominar a Jesús. ¿Cómo? Llamándole por su nombre. Por eso es que lo saluda así. Dice, ¿qué tengo yo contigo? Jesús, Hijo de Dios Altísimo. No es coincidencia que esté allí. Es totalmente deliberado que San Marcos nos diga que esa fue la pregunta. Por eso Jesús le pregunta ahora a él, ¿cómo te llamas? Porque el otro sabía el nombre de Jesús y así quiso dominarlo. Jesús va a obligarlo a él a que diga su nombre. Cuando él diga su nombre, estará sometido. ¿Sí? En ese momento. Dice entonces,
Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Qué interesante, porque decía que el nombre justamente de estas cuadrillas, ¿verdad? De miles de soldados, era justamente Legión. Romanos, por supuesto, romanos, por supuesto. Eh, entonces, para algunos es bastante alusivo el nombre de Legión. Voy a decirlo de una vez, y aunque después tengo que dar otra opción de interpretación. Algunos mencionan que lo que Marcos está haciendo es hablar mal de los conquistadores romanos. Recordemos varias cosas. En los tiempos en los que nació Jesús, y en los que predicó también, por supuesto, el pueblo de Dios, los judíos, estaban bajo el imperio romano. Los romanos los estaban esclavizando totalmente, ¿sí? En los tiempos en los que se escribió el Evangelio de Marcos, no solamente los romanos les pedían impuestos y demás, sino que de hecho ya estaban persiguiendo ya no a los judíos, sino ahora perseguían los romanos a los cristianos. Entonces, Roma se levantó ante el pueblo cristiano como el gran enemigo, el enorme enemigo a vencer. De hecho, si avanzamos un poquito en la historia y llegamos al libro del Apocalipsis, recordaremos que a Roma se le llama la Babilonia, ¿verdad? La prostituta, vaya, lo peor, porque Roma era, para ellos, la fuente de todo mal. Claro, hablamos de Roma de aquel tiempo. Algunas personas han querido hacer un juicio anacrónico y decir, mira, ¿y dónde está el Papa en Roma? No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Vaya, es ridículo, ridículo. Pero Roma para ellos era vista así. De hecho, una interpretación, repito, hay varias, pero una interpretación del famoso monstruo de 7 cabezas que se escucha en el libro del Apocalipsis, de este dragón también como se le llama y todo lo demás, de esta fiera, pues es justamente los emperadores romanos. Y es que si nosotros damos cuenta, hay dos detalles muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver únicamente con Roma. ¿Cuál es este primer detalle? Que ellos llegaron en barcos justamente a la Tierra Santa, por el mar Mediterráneo, y así es como invadieron Tierra Santa. Entonces, en la memoria de los judíos y por tanto de los cristianos que nacieron allí en Tierra Santa, estaba la llegada del mar, ¿verdad? De estos barcos de los que vinieron a esclavizarlos. Por eso es que también se dice que este monstruo salió del mar, ¿verdad? Porque para ellos es como recordar eso y es como decirlo de una manera. Por eso, insisto, para ellos, para los cristianos y los judíos obviamente, pero para los cristianos era tomar a Roma como el enemigo, el último enemigo que tenía que vencerse. Pero hay otro dato que tiene que ver con el Apocalipsis y ahora sí, con el Evangelio de Marcos, que en la antigüedad, así como se decía que en los sepulcros moraban los espíritus inmundos, también había otro lugar donde moraban estos espíritus inmundos, donde era el reino, por así decirlo, el reino del mal, con L, y ese era el mar. El mar era también donde se veía el reino del mal. Por eso, por ejemplo, para poder interpretar algún texto distinto del que estamos hablando, por eso es que en los evangelios, bueno, yo recuerdo mucho el de Mateo, se habla de Jesús caminando sobre el mar. Casi siempre decimos caminando sobre las aguas. No. El Evangelio dice claramente que Jesús caminó sobre el mar. El que caminó sobre las aguas fue Pedro, ¿sí? Y hay una gran diferencia, porque el mar es el reino del mal, y cuando Jesús camina sobre el mar, lo que está diciendo es que Él tiene poder sobre las fuerzas del mal. Entonces, ahí está el asunto. Pedro no camina sobre el mar, Pedro camina sobre las aguas.
para que nos demos cuenta de que el único que tiene poder sobre el mal es Jesús, ¿verdad? Ya otras cuestiones son también para apoyar otras interpretaciones, pero esto es lo importante. Así pues, veamos entonces que todo lo que acabo de comentar es para poder decir que algunos estudiosos creen que cuando Marcos dice que el espíritu en realidad son muchos y se llaman legión, está haciendo alusión a las legiones romanas. Es decir, muchos creen que hace alusión a esta dominación que tenía Roma sobre los presentes. Pero no todos los estudiosos están de acuerdo. No todos. Algunos creen que, dado que Marcos está en Roma, usa una palabra que ellos conocen, que incluye muchos individuos, miles de individuos, para que los escuchas puedan entender la gravedad del asunto. No es que esté acusando a la Legión de Roma, según estos estudiosos, sino que está diciéndoles una cantidad, por así entendernos, una cantidad increíblemente grande, y los romanos, que conocían las legiones, decían, ¿cómo? Dentro de una persona había una legión de espíritus inmundos, así es. Entonces, queda abierto, ambas son posibles, pero queda abierto. Me llamo Legión porque somos muchos, le dijeron, y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Fíjate qué interesante, porque era allí donde estaba ya su guarida, su casa, su reinado. Pero cuando le dio el nombre, cuando le dijo me llamo Legión, en ese momento el Señor ya era Jesús. En ese momento ya el demonio está sometido, o la legión de demonios están sometidos. Incluso, dice, le suplicaba que no los echara de allí, porque Jesús tenía ya en ese momento el poder de echarlos de allí. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Ahí volvemos a notar que Jesús sigue siendo el que domina ya a estos demonios, ¿verdad? Porque ellos no pueden irse solos a los puercos. Envíanos, mándanos, haznos ir a los puercos. Segunda cuestión sobre este punto de justamente los cerditos maratonistas, ¿verdad? Vamos llegando al corazón de nuestros cerditos maratonistas. Bueno, estos puercos dice que eran como 2000, una piara de unos 2000 cerdos. Bueno, se entiende varias cosas. Estamos, como ya habíamos dicho, fuera de Tierra Santa. Y se entiende que haya tantos puerquitos, porque en Tierra Santa los puercos son considerados como animales impuros y por ello es que no se podía tener así como vamos a tener nuestra granja de puerquitos, ¿no? Aquí había 2000, pero estaban lejos, fuera de Tierra Santa. No obstante, seguimos con la misma idea. Los puercos representan la impureza, ¿sí? Entonces, el demonio le dice, envíanos a los puercos para que entremos en ellos, y Jesús se lo permitió. Eso es, insisto, el señorío de Jesús. Ya está un señorío tremendamente grande de Jesús. Entonces, los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. ¿Por qué nuestro texto, nuestro tema del día de hoy se llama cerdos maratonistas? Porque decíamos al principio que pareciera que todo sucedió ahí a la orilla del mar. Tan es así que decíamos que apenas saltó a tierra, vino uno que estaba en los sepulcros. Y ahí estaban los cerdos, y esos cerdos se aventaron nada más al cantil, así como al acantilado, así como, pero dijimos al principio que Gerasa está a 50 kilómetros de la orilla. Entonces, si nosotros somos un poquito estrictos en las medidas, estos cerditos corrieron y corrieron y corrieron y corrieron y siguieron corriendo horas y horas
corriendo. Qué interesante, porque así hayan corrido 50 kilómetros, más de un maratón, por eso son cerdos maratonistas, más de un maratón, o así haya sido un desliz del evangelista el poner la región de los Gerasenos y en realidad hayan estado allí los cerdos al pie del acantilado, vaya, bueno, o sobre el acantilado, mejor dicho, sea una o sea la otra, los cerdos nos están evangelizando, le hacen caso a Jesús. Qué importante darnos cuenta de una cuestión tan sencilla, obedecer a Jesús, ¿verdad? Eh, claro, estamos hablando ya del dominio de Jesús sobre los espíritus inmundos que entraron en la piara, pero que están haciéndole caso a la voz de Jesús. Por eso estábamos desde el principio diciendo que pusiéramos atención en esta palabra de que nadie lo podía dominar. Imagínate, empieza diciendo que nadie lo podía dominar, pero cuando ve a Jesús se postra ante él. Cuando ve a Jesús le tiene miedo. Cuando ve a Jesús le pide, le suplica que no los eche de allí. Cuando ve a Jesús hace caso a su voz. ¿Qué estarán haciendo en ese sentido? ¿Qué estarían haciendo los discípulos, los apóstoles? Sabemos que en ocasiones, cuando pisaban, obviamente, esta región para ellos, de entrada la región misma, fuera de Tierra Santa, ya era región pagana, no les gustaba pisar esa región. Segundo, era una región con sepulturas, con sepulcros, mejor dicho. Era más impura. Tercero, había cerditos allí en esa región. No, o sea, los apóstoles que venían del judaísmo, casi estoy pensando, no es cierto, pero casi estoy pensando, que se hubieran quedado en la barca. No habrían bajado, ¿verdad? Porque pisar eso era no una, sino dos, sino tres veces impuro. Era lo más impuro que podían hacer. Pisar una región que no era Tierra Santa, en medio de sepulcros y con tantos cerdos, vaya, para ellos era lo más impuro de lo más impuro. Pero Jesús sigue evangelizando siempre. Y por eso es que decíamos, vamos a ver qué podemos aprender de estos cerditos. Y hay una cosa bien interesante. Los cerditos también nos dan un mensaje. Porque, pues obviamente, todos se preguntan, ¿y por qué corrieron? Y hay dos grandes propuestas. Entre otras, claro, pero hay dos grandes propuestas. La primera de ellas es el regreso, una espera ilusa, por supuesto, el regreso de los espíritus inmundos al mar, que es donde tenían el reino, esperando regresar con más fuerza, con más espíritus, para poder vencer a Jesús. Esa propuesta es la de una espera ilusa de parte de los espíritus inmundos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, cuando llega Jesús, el reino del mal, el reino diabólico, el reino de todo lo malo, se acaba. ¿Sí? Cuando llega Jesús, el reino se acaba. Y esa es la segunda parte, y ese es el mensaje que tienen para nosotros cerditos. Porque hay otra propuesta de interpretación que dice lo siguiente. ¿Qué significa que los cerdos se hayan aventado? Porque si te das cuenta, no solamente se aventaron al mar. Si la primera propuesta que dije fuera la más fuerte, seguramente diría, se fueron al mar y sorprendentemente nadaron hasta la orilla. O algo así. No, pero dice una cosa bien interesante. Se fueron ahogando. Se fueron ahogando en el mar. Esa segunda propuesta dice algo bien interesante que a nosotros tendría que llamarnos la atención mucho y tendríamos que pensarle también bastante, muchachos. El mal se autodestruye. El mal se autodestruye. Esta legión de espíritus inmundos, cuando ve el reinado de Jesús, cuando ve lo que puede hacer Jesús, no le queda otra más que autodestruirse. Y en ese sentido, también tienen para nosotros los cerditos maratonistas varias ideas que podemos aplicar a nuestras vidas. Pero la principal es esa. Si el mal se autodestruye, es bueno. Eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa
si en mi vida yo estoy eligiendo el mal. ¿Qué estoy eligiendo por extensión? Estoy eligiendo mi autodestrucción. Debo tener mucho cuidado cuando elijo el mal, porque los cerditos me acaban de decir, al final, el mal se ahoga. Al final, los espíritus inmundos se despeñan. Al final, estos cerditos no van a seguir como si nada, van a morir. ¿Qué pasaría para nosotros entonces? Pues exactamente esa es la idea que tenemos, con la que tenemos que quedarnos el día de hoy. Si nosotros elegimos el mal, entonces estamos eligiendo la autodestrucción. Por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica, no por este texto propiamente, pero en esta idea y en esa noción sí, por eso es que el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el infierno es un estado de autoexclusión. No es un estado donde Dios me condenó, me castigó y me mandó al infierno. No es un lugar, mejor dicho, porque tampoco lo es, sino un estado de autoexclusión. Yo mismo me alejo de la vida plena y eterna al lado de Dios. Yo mismo. Es, en ese sentido, la autodestrucción final. Todos los días nos vamos autodestruyendo, ¿verdad? Cuando elegimos el mal, cuando elegimos el rencor, cuando elegimos la soberbia, cuando elegimos el odio, todo eso nos destruye. Y todo eso son elecciones nuestras. Entonces, es justamente una suerte de autodestrucción. Quisiera concluir con, bueno, por una parte con la conclusión propia del relato, pero por otra parte con una idea que me parece también interesante. Y empiezo por esta idea. En algunas ocasiones, como decía al principio, no terminé la idea en su momento, se creía que las posesiones, como las dice la Biblia, no eran realmente posesiones, sino que eran como enfermedades, ¿verdad? Y aquí hay algo bien interesante. Yo creo que es bueno preguntarnos lo siguiente. Los judíos, evidentemente, no tenían la psicología que tenemos nosotros, el estudio de la psicología que tenemos nosotros, pero tampoco tenían el estudio de la ciencia que tenemos nosotros. Tampoco tenían el estudio de la demonología como la tenemos nosotros. Pero ellos tenían la experiencia y tenían a Jesús delante de ellos. Entonces, más allá del estudio sistemático, tenían la experiencia de vida. Ahora quiero decirles una cosa, justamente porque estamos en el tiempo, hablando del tiempo de Jesús, claro. Dicen algunos que los judíos, por así decirlo, tenían una enfermedad mental y que los evangelistas por eso decían que estaban poseídos. Pero ¿qué tal si fuera al revés? ¿Qué tal si algunas personas estuvieran poseídas y los escritores bíblicos, al no saber cómo decir una posesión, la mencionaban con los rasgos de una enfermedad mental? Además, una no excluye a la otra. Es decir, puede haber posesiones con rasgos de enfermedad mental, posesiones con rasgos de enfermedad física, pero también puede haber posesiones sin ningún rasgo de enfermedad. Nunca ha sido total una sola opción. Esto lo digo porque para algunos es un relato 100% ficticio, pero en el mejor sentido de la palabra. Porque para nosotros ficticio es que se lo inventaron nada más porque sí. Y no, ficticio también puede ser una creación literaria, pero con una base teológica pues bastante interesante, por supuesto. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y dicho eso, entonces tenemos que ver que justamente Jesús tiene control sobre las fuerzas del mal, sobre los espíritus inmundos, sobre aquello de lo que nadie tiene control, Jesús sí lo tiene. ¿Cómo concluye el relato? Pues igual que los cerditos, la gente corriendo para un lado y para otro. Dice que los porqueros huyeron, huir, ya implica correr, ¿verdad? Huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. Ya están evangelizando. Fíjate nada más.
porque la gente salió entonces a ver qué había ocurrido con lo que estaban contando los porqueros. Ya cuando llegaron, vieron a Jesús y al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Algunos dicen que al decir esto de que estaba en su sano juicio, significa que antes estaba loco. No necesariamente. En su sano juicio también significa que ya estaba bien, en general, por supuesto. Pero ya estaba sentado y vestido. Ya tenía la dignidad. Sentado y vestido. Ya no andaba con harapos. Ya tenía un vestido, como alguien que ha sido reincorporado en su dignidad. Y se llenaron de temor, porque lo conocían, por supuesto, ¿no? Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Y pues seguramente dijeron, híjole, no me tocó ni siquiera una patita de puerco, ¿verdad? Ya ni modo. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. A Jesús, por supuesto, que se fuera, ¿no? Cuando subió a la barca de regreso, imagínense, fue Jesús, atravesó el mar de Galilea, bajó, hizo todo esto y apenas terminó, ya lo estaban corriendo otra vez. Pues tuvo que subirse a la barca y el ex endemoniado le pidió quedarse con él, le pidió ser un apóstol. Y aquí hay una cosa bien importante que no es parte de los cerdos maratonistas, pero que nos puede ayudar mucho, muchachos, nos puede ayudar mucho. Decir que los deseos más nobles de nuestras vidas, de nuestros corazones, el Señor los bendice y nos los hace vivir. Esos deseos más nobles que tenemos, aunque no sea como pensamos. ¿Por qué? Porque el endemoniado, ex endemoniado, le decía a Jesús que quería ir con él, es decir, que quería ser parte de sus discípulos y posteriormente de sus apóstoles. ¿Y qué le dice Jesús? Es maravilloso. Le concede el deseo de su corazón, pero según la voluntad suya. Dice, pero no se lo concedió el que se fuera con él, el que se fuera en la barca con él, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él y todos quedaban maravillados. Dos cosas, mis queridos hermanos. En primer lugar, también somos enviados a nuestras casas a contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas. Y también somos enviados a ser testigos entonces de todas las maravillas y la misericordia del Señor Jesús. Y en ese sentido, estamos llamados a ser apóstoles también. Todos. Si el Señor ha hecho maravillas en nosotros, si el Señor ha sido misericordioso con nosotros, estamos llamados a ir a nuestras casas y nuestra región y dar testimonio de lo que Él ha hecho. Y verán y veremos todos cómo queda la gente maravillada. La segunda cuestión es la que comentábamos también un poquito, pues, bonita. Yo creo que es muy bonita, ¿no? Cómo los deseos de nuestro corazón, cuando son deseos nobles, el Señor también los bendice. Pero es a su modo. Y es lo que a veces no nos gusta mucho. Queremos a nuestro modo, queremos según nuestros parámetros, queremos según lo que a veces el mundo nos ha dicho. Pero no se trata de eso. Se trata de encontrar lo que la voluntad del Señor quiere, así como Él lo quiere para nosotros. Porque en ese sentido no habrá nada mejor. Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, no solamente estamos amándolo sobre todas las cosas. Si nosotros cumplimos la voluntad de Dios, estamos amándonos a nosotros mismos sobre todas las cosas. Porque no hay más amor por uno mismo que cumplir la voluntad del Señor. Y una última cosa. Piensa en esta noche. Piensa, ¿cuáles son tus cerdos? ¿Cuáles son tus cerditos? Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.